Continuamos con el diseño de pantallas ancladas, los procedimientos que yo sugiero, los pasos para realizar el diseño. Vamos a ver en esta tercera parte de las presentaciones soporte vertical de la pantalla, diseño de cada ancla, diseño de la lechada, procedimiento de inyección, diseño del cabezal o del cabezote de la superficie, diseño estructural de la pantalla propiamente dicha. Diseño de pantallas ancladas, tercera parte. Paso número 10. Diseñar el soporte vertical de la pantalla. Las pantallas ancladas tienden a hundirse, tienden a desplazarse verticalmente. Entonces, se requiere diseñar unos elementos que nos aseguren verticalmente la pantalla durante la construcción para que no se generen deformaciones, no se generen hundimientos de la pantalla en ese proceso constructivo. Hay varios procedimientos. Un sistema es construir un delantal en la parte superior. Este procedimiento que se utilizó acá en la ciudad de Bucaramanga, en estos suelos duros funcionó correctamente, es construir un elemento superior a la pantalla para que la pantalla propiamente dicha, o sea, el elemento de concreto armado, no se desplace en forma vertical. O utilizar micropilotes. En los últimos años estamos utilizando los micropilotes para el soporte vertical de la pantalla. Unos micropilotes, una viga cabezal sobre los micropilotes y colgamos la pantalla propiamente dicha para su construcción de esa viga cabezal que está soportada en micropilotes. Este es el procedimiento. Vemos el diagrama de diseño, la viga cabezal en la parte superior de los micropilotes, unos pilotes verticales y otros pilotes inclinados. Este pilote inclinado adicionalmente ayuda a resistir las presiones horizontales sobre la pantalla, o sea, le ayuda a los anclajes a soportar la carga horizontal. Entonces, el soporte con micropilotes ha sido muy utilizado en los últimos años y ha sido muy eficiente su comportamiento. Se construyen micropilotes a determinada distancia, micropilotes de 20, de 25 centímetros hasta de 30 centímetros, y vamos excavando y colgando la pantalla de ese sistema de micropilotes. En algunos casos, por razones de espacio, por razones de interferencia con los vecinos, los micropilotes se elaboran como un sistema de contrafuerte. O sea, se hacen unos piediamigos o unos contrafuertes en la parte interna de la obra, en las cuales nosotros inicialmente construimos unos micropilotes hasta 3 metros por debajo del nivel del fondo de la cimentación, del fondo de la excavación definitiva, y a medida que vamos bajando con la excavación, vamos construyendo poco a poco estos elementos de soporte. Es soporte vertical, uso de delantales, uso de micropilotes. Deben diseñarse los soportes verticales de las pantallas ancladas. Paso 11.
diseño de las anclas propiamente dichas. Más que diseño es la escogencia del tipo de refuerzo, del tipo de ancla y de los elementos complementarios del ancla. En el mercado de la ingeniería, nosotros nos encontramos con mucha frecuencia con productos de anclas ya construidas con todos los elementos, con todos los procedimientos de armado de esas anclas. Diseñar el ancla, bien sea cable, bien sea varilla de acero, varilla roscada en toda su longitud, definir el tipo de refuerzo, definir el diámetro, las características del refuerzo propiamente dicho, el diámetro de la perforación y demás elementos del ancla propiamente dicho. Entonces, en este caso, también el Código Colombiano de Puentes, CCP 2014, nos presenta algunos procedimientos, algunos factores para utilizar. En el diseño LRFD se aplica un factor de resistencia. Entonces hay que aplicarle un factor de resistencia a la compresión de los elementos verticales, a los anclajes para el arrancamiento y para la tracción de los tendones. Estos factores de resistencia están en la ASTO 2012 y están también en el Código Colombiano de Puentes 2014. Se aplican estos factores de resistencia a los elementos de arrancamiento, de acuerdo al tipo de suelo, y a los anclajes propiamente dichos, de acuerdo al tipo de acero, si es de alta resistencia o es acero dulce. Igualmente hay un factor de resistencia para la flexión de los elementos verticales. Entonces, existen en las reglamentaciones unos factores para aplicarle al diseño. Al diseño LRFD, que es el diseño que se recomienda en el Código Colombiano de Puentes para pantallas ancladas. Entonces, ahí vamos a definir, de acuerdo a la carga que necesitamos, de acuerdo a la carga nominal que utilizamos en nuestra parte inicial del diseño, definir el tipo de refuerzo, definir el diámetro, definir las características del acero y demás. Entonces, las propiedades del acero y las propiedades del concreto. El F' sub C del concreto, el F sub Y de las varillas y el modo de elasticidad de la lechada, de los torones, igualmente la relación de Poisson del concreto. Entonces, definir esas propiedades. Es muy fácil de definir porque las propiedades están prácticamente ya estandarizadas. Usted ya sabe qué refuerzo va a utilizar de acuerdo a las disponibilidades que hay en el mercado de anclajes y define entonces las propiedades del acero y del concreto. Definidas esas propiedades, ya trabajando con los factores de carga, podemos para cada ancla definir el ancla en qué consiste para pasar a los detalles ya de los elementos especiales. Hay que diseñar al arrancamiento del anclaje el suelo, el bulbo. O sea, el ancla incluye al bulbo. Y tenemos que determinar cuál es la resistencia al arrancamiento de ese bulbo, dependiendo del diámetro del orificio
dependiendo de la adherencia entre el suelo y la lechada y la longitud. Se tiene diámetro, longitud del bulbo y adherencia. Con con esas propiedades y teniendo los factores de resistencia, podemos nosotros determinar la capacidad de arrancamiento de cada ancla. Ya estamos avanzando a detalle en el diseño preliminar de la resistencia de los anclajes. Se pueden utilizar ensayos de carga de arrancamiento. O sea, en los reglamentos se incluye la posibilidad de hacer nosotros pruebas de arrancamiento en campo. Y los estamos haciendo. En los proyectos importantes debemos, al inicio de la obra, para ajustar el diseño, para validar el diseño, para validar los parámetros que nosotros utilizamos en el diseño, para validar los bulbos, validar los anclajes, hacer pruebas de carga de anclajes hasta la rotura. Entonces, hacemos la prueba de carga y con esa prueba de carga podemos ajustar el diseño si es que se considera necesario. Esa capacidad de arrancamiento, nos dice el código 2014, depende de las condiciones del suelo y la roca, la forma como se hizo la perforación, la longitud, el mortero utilizado o la lechada utilizada, y en los documentos de la FHWA que se mostraron en la primera parte de nuestros procedimientos, de nuestros trabajos, de nuestras presentaciones. En las primeras presentaciones tenemos el listado de publicaciones, entre ellas la publicación de la FHWA, de Sabatini y demás, que es la base sobre la cual se armaron todos los procedimientos del diseño de los anclajes. Entre ellos está la resistencia entre el suelo y la lechada, la cual depende del tipo de suelo y depende de las condiciones de ese suelo. Existen unas tablas que nos muestran los kilonewton por metro de transferencia de carga entre la lechada y el suelo. Son tablas relativamente conservadoras, tablas confiables que están en el código 2014, están en la ASTO, están en la FHWA. La adherencia entre la lechada y el suelo. Con eso calculamos la capacidad del ancla al arrancamiento. Resistencia del suelo lechada. También es muy importante tener esas resistencias. La hay, está en el CCP 2014, está en la ASTO, Sabatini. Son tablas muy similares, a veces en kips por pie, en kilómetros por metro. Cada norma tiene unas adherencias, pero esas adherencias casi que se volvió un estándar, son adherencias con valores relativamente conservadores. Cuando usted hace una prueba de carga, típicamente, el anclaje resiste mucho más de lo que está previsto con la adherencia suelo-lechada. Pero en ciertos casos, en ciertos suelos blandos, como en el caso, por ejemplo, que hablamos en Pereira, en las cenizas volcánicas, en los flujos pluviovolcánicos, es esencial que se hagan pruebas de arrancamiento al inicio de la obra para ajustar los diseños cuando esto sea necesario. La resistencia suelo lechada, cantidad de tablas, son tablas muy similares unas a otras. Esta última que están viendo ahí es la del Código Colombiano de Puentes 2014.
la adherencia de megapascales, de acuerdo al tipo de inyección, de acuerdo al tipo de suelo. Tablas confiables, tablas conservadoras, y generalmente en estas publicaciones, en estos documentos, se explica cómo utilizar las estaciones de adherencia. ¿Sí? El Código 2014 dice que solo se deben utilizar estaciones de adherencia presuntas mayores que los valores mínimos indicados en las tablas, con extrema precaución y con base en experiencias locales exitosas. O sea, generalmente, cuando está la tabla nos da un rango. Es conveniente utilizar el valor mínimo de ese rango, a menos que tengamos experiencias o tengamos pruebas de carga que nos permitan utilizar presiones mayores. O sea, el mismo reglamento, el mismo código CRP 2014, la misma ASTO, nos dice que hay que ser extremadamente cuidadoso. Sin embargo, con la experiencia que tenemos en los suelos duros de nuestra ciudad, los valores utilizados, sacados de las tablas, son relativamente conservadores. Diámetro de la perforación. Diámetro del ancla, generalmente 3 a 6 pulgadas. No es recomendable nunca anclas de menos de 3 pulgadas. Y eventualmente se pueden utilizar diámetros de más de 6 pulgadas cuando se requieren grandes adherencias, grandes resistencias en el bulbo, porque tenemos supercargas, tenemos fuerzas extraordinariamente grandes aplicadas sobre esas tiebacks. Y el diseño de la inyección. Hay inyección tipo A, inyección tipo B, inyección tipo C. A es inyección a gravedad, generalmente se utiliza en roca. La inyección a gravedad no se debe utilizar en suelos. Está tipo B, la inyección tipo B, a presiones generalmente menores de 145 libras por pulgada cuadrada, se coloca una presión en una sola instancia, se inyecta a presión, el diámetro del bulbo trata de ampliarse de acuerdo a las propiedades del suelo, se utiliza en roca fisurada, en suelo granulado grueso. Y la resistencia depende del portante lateral y la capacidad de soporte del área del bulbo, la adherencia. Entonces, tipo A es gravedad, tipo B, inyección a presión. Y tipo C, a presiones de más de 290 libras por pulgada cuadrada. Se fractura el suelo. ¿Sí? Ese es tal vez el sistema más utilizado en Estados Unidos y en Europa, porque genera un bulbo de mayor tamaño. O sea, utilizar unas presiones de más de 290 libras por pulgada cuadrada, o sea, más de 2000 kilonewton por metro cuadrado. Importante utilizar este tipo de presiones en suelos más blandos, suelos donde necesitamos necesariamente mejorar la capacidad del bulbo. Y está la inyección tipo D, en que se hacen una serie de campanas, las cuales se inyectan por gravedad. Entonces, tipo A, gravedad, tipo B a presión, y tipo C a gran presión, y tipo D es multipresiones, seleccionando diversos puntos en el bulbo para generar unas zonas de acampanamiento. Tipo A solamente en roca, tipo B se puede utilizar en suelos duros, tipo C en suelos blandos y tipo D también en suelos blandos. ¿Qué ocurre cuando usted tensiona? Usted tiene el bulbo inyectado y fraguado.
La lechada está fraguada y usted aplica la carga, empieza a deformarse el bulbo. Y al deformarse el bulbo, disminuye la longitud efectiva del bulbo. O sea, el bulbo al deformarse va perdiendo capacidad, va perdiendo resistencia global. Es importante, por eso, ser conservadores en la suposición de las presiones. ¿Cómo se moviliza el esfuerzo entre el suelo y el anclaje? Inicialmente se recarga la parte anterior del ancla, pero a medida que usted va colocando mayor presión, se va progresivamente pasando la presión hacia la parte interna, o sea, hacia la punta del anclaje. O sea, al final lo que va a trabajar es la punta del ancla, la parte más interna del bulbo, porque la parte más exterior del bulbo se deforma y pierde en buena parte la capacidad que tenía ese bulbo desde el punto de vista teórico. Entonces, diseño del ancla. Paso 2. Diseño del cabezote, diseño del cabezal, diseño del elemento externo. Entonces, hay que mirar los modos de falla, falla flexión de la fachada y falla cortante. Es el diseño de la zona donde está la cabeza del ancla en la superficie de la pantalla y esa zona de concreto que está alrededor de esa área. O sea, la conexión entre el ancla y la pantalla de concreto. Puede haber punzonamiento, puede haber problemas de flexión. Dependiendo tanto del valor de la fuerza aplicada a nuestro anclaje, como de las propiedades de la pantalla, el espesor, el refuerzo que se tiene y las propiedades del suelo. O sea, hay suelos que generan menores momentos, los suelos relativamente duros. Y se diseña la platina, se diseñan los elementos que se requieran, que ya hablamos cuando hablamos de las partes constitutivas de un anclaje, del portacuñas, y ahí vienen cantidades de posibles soluciones. Cada proyecto, o a veces cada profesional, tiene una forma de anclar. O sea, cada persona dentro del grupo de ingenieros que diseñan o los que construyen los anclajes tienen como unos cabezotes típicos. Algunos de ellos son patentados. Pero nosotros podemos, de acuerdo a las circunstancias, de acuerdo a los detalles de la obra, diseñar un sistema, un elemento, diseñar un cabezote, mirando todas las posibilidades. En estas diapositivas que hemos presentado en las diversas conferencias sobre pantallas ancladas, hemos mostrado cantidades de posibilidades del manejo de los cabezotes, del manejo de los portacuñas. Pero adicionalmente a lo que es el cabezote, a lo que es el portacuñas, es muy importante el refuerzo de la pantalla de concreto en la zona del anclaje. Porque en la zona del anclaje vamos a tener unos cortantes significativos. Y esos cortantes deben manejarse, deben soportarse utilizando refuerzos. Pues hay que diseñar estructuralmente el cabezote y también el concreto alrededor del cabezote. Todos esos elementos de muros, de zapatas, de vigas, de dados,
requieren de un detalle. En esos detalles es muy importante tener la presencia del ingeniero estructural. El ingeniero estructural nos va a aportar su experiencia, su conocimiento de cómo el concreto, cómo el acero, cómo los elementos metálicos se comportan en la cabeza del anclaje. Igualmente, a veces es importante la parte de arquitectura, que las anclas sean decentes. En ocasiones las anclas no son presentables. Las anclas muestran un descuido del elemento arquitectónico. Debemos involucrar en el diseño del cabezote, en el diseño del elemento de soporte, en el diseño del dado. Miremos, por ejemplo, miremos acá, en este caso, los dados de concreto estaban involucrados en la formaleta. O sea, cuando se fundió el muro, quedó fundido el dado de concreto, con una forma arquitectónica específica sobre la cual, en la cual se colocan los anclajes, se coloca la platina, se coloca el portacuñas y luego la protección contra la corrosión. Aquí vemos la protección contra la corrosión en un caso en el cual tenemos unos dados para soportar la platina y el portacuñas y tenemos una pantalla de concreto relativamente continua y la protección para el control de erosión. Es conveniente que haya adherencia entre el dado de concreto y la pantalla de concreto, para evitar que se generen deformaciones, que se generen desplazamientos hacia abajo del cabezote de la pantalla. La adherencia entre el dado de concreto, el dado donde colocamos nosotros la platina y el portacuñas, como el que ven aquí en la fotografía, y la pantalla de concreto es muy importante. Muchos trabajan con elementos ya con dados prefundidos, incluso con zapatas prefabricadas. Calcular la flexión, hay esquemas de falla, hay procedimientos de diseño y aquí siempre debemos estar con la ayuda del ingeniero de estructuras. De acuerdo al tipo de suelo, calcular la distribución de presiones y con la distribución de presiones, calcular los cortantes, calcular los refuerzos. El punzonamiento, a veces se hace una ampliación del espesor del muro pantalla en la zona cercana al ancla para ayudarle a resistir el punzonamiento. Aquí ese diseño estructural, analizar el punzonamiento como si fuera una zapata. O sea, se calcula como si fuera una zapata el punzonamiento de una carga concentrada sobre un elemento de concreto armado. Al igual que en otras estructuras delgadas de concreto, la falla a flexión ocurre en forma progresiva, formándose grietas en ambas caras de la fachada a medida que la presión aumenta. Eventualmente, en la última etapa de la falla, las grietas que se forman o que se podrían formar en el caso de una falla actúan como bisagras. O sea, en el punzonamiento se forma una superficie de falla en cuña, una superficie de falla cónica. Se recomienda calcular tanto los esfuerzos de cortante por punzonamiento como los momentos, utilizando métodos numéricos, teniendo en cuenta la rigidez del suelo y la rigidez de los elementos estructurales. No es igual el punzonamiento en un ancla de 20 toneladas de carga cuando el suelo es blando que cuando el suelo es duro.
el modo de elasticidad del suelo, o sea, el coeficiente de balasto, las características, digamos, del resorte de Winkler son diferentes, los funcionamientos y la forma como debe diseñarse la estructura es diferente de acuerdo a si es suelo duro o si es suelo blando. Y ahí viene el paso 13, el diseño estructural. Diseñar las estructuras superficiales, chequear la capa de soporte, los esfuerzos internos al cortante, las flexiones, el diseño estructural general de la pantalla. Un tema de estructuras. O sea, proyectar los elementos de la fachada de acuerdo al tipo de suelo, de acuerdo a todos los procedimientos que tenemos, de acuerdo a las fuerzas de funcionamiento, a los cortantes, en la zona del ancla y los momentos y cortantes, en lo que es todo el esquema de la pantalla anclada. Entonces, hay que tener seguridad contra las fallas estructurales. El CCP 2014 dice que la componente horizontal de la fuerza del diseño debe calcularse en determinada forma, ¿sí? Y teniendo en cuenta también la inclinación del anclaje. Y elaboramos los planos. Ya es el paso 14. Tenemos un diseño preliminar, tenemos unos análisis de factor de seguridad, analizamos las presiones de tierras, analizamos los esfuerzos, los momentos, hicimos modelos de elementos finitos, analizamos las fuerzas de posicionamiento, analizamos el ancla propiamente dicha, el bulbo. Ya tenemos los diseños prácticamente terminados. Y empezamos a elaborar planos, a hacer despices que faciliten la construcción. Los planos tienen por objeto permitirle al ingeniero que está haciendo la construcción, al maestro de obra, construir la pantalla propiamente dicha, construir los anclajes y los señores que perforan, los señores que anclan, los señores que tienen los equipos, las empresas que tienen los equipos para hacer perforaciones, tengan también la información de todos los detalles para que en la construcción se tengan en cuenta todos los elementos que incluimos en el diseño. O sea, los planos deben ser muy detallados y muy completos. Secciones de las anclas, secciones de los anclajes, de los bulbos, de los refuerzos, de los cabezotes, de todos los elementos que comprenden la pantalla anclada. Planos completos y planos detallados. Es muy importante el detalle de la zona del ancla, el detalle del dado, el dado sobre el cual se coloca la platina o el elemento metálico que actúa como dado. Ese diseño es muy importante porque en ese sitio del cabezote es donde se acumulan las mayores fuerzas, los mayores esfuerzos y donde eventualmente se pueden presentar dificultades constructivas. Detalle de los micropilotes de soporte, detalles de la viga cabezal, todos los detalles estructurales deben incluirse en los planos. En el paso 5 ya se calculan las cantidades de obra. Tener en cuenta de que en pantallas ancladas los concretos reales que se colocan son ligeramente superiores a los concretos calculados
en los planos. Es tener un porcentaje de concreto adicional, un porcentaje de pérdida de refuerzos, para que al definir el costo, al definir los presupuestos, tengamos un factor de manejo para manejar cosas. Entonces vienen las cantidades de hoja, las cantidades de lechada. La lechada es muy difícil de definir. Típicamente, en las lechadas superamos los volúmenes teóricos en forma considerable. Entonces, los volúmenes de lechada tienden a ser superiores a los calculados. Paso 16, elaborar especificaciones detalladas, evitar el copy-paste, hacer especificaciones de acuerdo al tipo de obra, de acuerdo a las características específicas de esa obra. Tenemos las especificaciones y todo eso basado en las normas, en el CCP 2014, en las normas de la ASTO, las recomendaciones del Ministerio de Fomento de España, todas los manuales, los tutoriales y lo que son las especificaciones de norma. Tener muy claros que una pantalla hay que diseñarla adecuadamente para que se comporte también en forma totalmente adecuada. Entonces, vimos entonces acá el procedimiento de diseño en estas 3 presentaciones. En las próximas presentaciones hablaremos del comportamiento de esas pantallas y del proceso constructivo de las mismas. Entonces, muchas gracias por lo que hasta el momento hemos visto en el curso de pantallas ancladas, y tengamos claro que tenemos que ser muy específicos, muy claros, muy detallados en el procedimiento de diseño.